Tomen su lugar, hermanos. Este miércoles empezamos lo que llamamos reunión de asamblea numeraria. Vienen los pastores de toda la iglesia de la República y del extranjero. Aprovecho para dar un saludo muy especial a nuestra hermana Berti Soto, nuestra pastora allá en la República de la Argentina. El Señor le bendiga, hermana Berti. Vienen los pastores a esta reunión anual y pido sus oraciones para todo lo que hemos de tratar, que sea de bendición y que no nos apartemos de la dirección de su Santo Espíritu. Y después tenemos el Congreso de los intermedios y de los secundarios, que ahora se van a reunir por razones prácticas. Y entonces pido que ustedes, que tienen mayormente a sus hijos allí, estemos orando que sea una gran bendición este congreso y que, como hemos escuchado en esta mañana, el Señor derrame de su Santo Espíritu. Leamos la palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo, capítulo 21, versículos 28 al 32. Empiezo la lectura y usted sígala en su lugar. Pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo: No quiero. Pero después, arrepentido, fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera, y respondió él, dijo: Sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los 2 hijos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: el primero. Jesús les dijo: de cierto os digo, que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios, porque vino a vosotros Juan en el camino de justicia y no le creísteis. Pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. La Biblia, en su historia maravillosa, registra los nombres de grandes hombres de Dios que lo conocieron. Uno de ellos caminó con Dios, estuvo con él, y un día Dios se lo llevó a su reino, Enoc. Pero antes de ser traspuesto, la Biblia dice que dejó testimonio de ser un hombre íntegro, un hombre de Dios. Años después, su bisnieto tuvo que enfrentar aquel juicio divino que llevó a la humanidad a perecer bajo el agua, y solamente 8 personas, Noé, su esposa, sus hijos Sem, Cam y Jafet y sus esposas, iniciaron nuevamente la civilización humana. La Biblia registra un Moisés, hombre de Dios, que inclusive está reconocido en el libro del Apocalipsis, porque dice que un día los redimidos cantarán el cántico de Moisés, siervo de Dios. Un Elías, un Eliseo, un David. Pero en este mismo evangelio, en Mateo 11:11, nuestro Señor Jesucristo dice palabras que nos mueven el corazón. Y dice así, acerca de Juan el Bautista, y lo que dice nos permite apreciar el carácter y la personalidad de este llamado el precursor del Mesías. Así dice la Escritura: de cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. El Señor Jesús dijo así: qué énfasis. Todos los hombres nacemos de mujer,
de una mamá. Pero entre todos nadie, ni Moisés, ni David, ni Eliseo, nadie como Juan el Bautista. Y sin embargo, en el reino de los cielos, al cual somos llamados los creyentes, el más pequeño es mayor que el mismo Juan el Bautista. De esta manera, se presentó en el templo de Jerusalén el Señor ante los sacerdotes y los ancianos, que le preguntaban: ¿con qué autoridad haces lo que tú haces? Había echado fuera a los cambistas, había echado fuera a los vendedores, había echado fuera todo mercader del templo, comercio que representaba un gran ingreso para la tesorería del templo. Y le preguntaron los sacerdotes: ¿con qué autoridad haces esto? ¿Por qué echas fuera a los que están sirviendo aquí en el templo? ¿Y por qué has dicho una palabra tan fuerte que está también registrada en el profeta Isaías? Mi casa será llamada casa de oración y ustedes la han hecho cueva de ladrones. ¿Qué autoridad tienes tú para hablar estas cosas? Es admirable la sabiduría divina. Es admirable la sabiduría del Señor. Cuando llevaron una mujer desnuda, diciendo que había sido sorprendida en el acto mismo del adulterio, el divino maestro se enfrentó a una muchedumbre. No podía ponerse al tú por tú con una muchedumbre, sino que dice la Escritura, Evangelio según San Juan, que se puso a escribir en tierra. Y los ánimos se calmaron. Esa es la sabiduría que viene de lo alto. Solo Dino de Laurentiis, ese cineasta que hizo tantas películas que se ven en el tiempo de lo que se llama Semana Santa, puso que escribió muchas cosas referentes al pecado. Pero la Biblia no dice que escribió. Sin embargo, es de apreciar la sabiduría divina, cómo calmó a esa multitud, por cierto, hipócrita. Querían la muerte de la mujer, porque en la ley estaba que una mujer adúltera debía de ser apedreada. Dicen, sorprendida en el mismo acto del adulterio. Pero, ¿dónde estaba el hombre? ¿Quién era el hombre? ¿Por qué no fue llevado también con la mujer? Pero eso es otro asunto. El maestro, con la sabiduría del cielo, les hace una pregunta también que los estremece. Porque Juan el Bautista era tenido por un gran profeta. Y entonces la pregunta consistió así: ¿el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Los sacerdotes se dieron cuenta en qué lugar se encontraban ahora, prácticamente frente a la pared, entre la pared y una espada, y eludieron la pregunta. A veces la gente es así. Ellos contestaron: no sabemos. Es imposible que un hombre que conoce la palabra diga: yo no sé. Aunque diga que no sabe, la misma palabra testificará siempre en contra quien responda de esta manera. Y eso da lugar a la narración que hemos ahora leído. Eso da lugar a una parábola diferente. Las parábolas del Señor son enseñanzas, son hechos simples, pero de verdades profundas. Esta parábola no es una simple enseñanza, sino que es palabra certera que debe llevar a una reflexión interna. Palabra que debe llevar
a los hombres que escuchan algo semejante aceptar su pecado y ser conscientes de la condenación y del castigo. Como hemos dicho, es un relato sencillo la parábola. Hechos conocidos de la gente, sus costumbres, sus lugares de residencia. Pero aquí, como lo hemos dicho, estos sacerdotes están contra la pared. Aquellos que a menudo acosaban al Señor, estos que preguntaron ¿con qué autoridad haces estas cosas?, reciben la palabra y los lleva sin duda a la autoacusación de su maldad. Hay un caso semejante en el Antiguo Testamento que encontramos en el libro 2 de Samuel, capítulo 12, versículos 1 al 5. El rey David cometió un pecado escandaloso. Cometió adulterio, cometió homicidio. Y Natán, siervo de Dios, profeta, va y lo encara. Los siervos de Dios tenemos esta responsabilidad que debemos asumir con prudencia y con sabiduría de lo alto. Natán le dice: rey, quizás siguiendo el protocolo tuvo algunas otras cosas que decirle, pero el punto central: rey, había dos hombres, uno rico y uno pobre. El rico, por su riqueza, tenía muchas cosas, un gran rebaño, y el hombre pobre no tenía prácticamente nada, solamente tenía una oveja. Y el hombre rico recibió una visita, un invitado, y se apropió de la oveja del pobre. ¿Cómo lo hizo? Quizá con engaños, quizá distrayendo al hombre pobre, no lo sabemos. La parábola de Natán no lo dice. Cuando el rey David oyó que el pobre había sido despojado de lo único que tenía, se indignó y dijo: el hombre que hizo eso debe morir. El hombre que hizo eso debe morir. Y esa sabiduría gloriosa que está en Natán le dice al rey: tú eres ese hombre. No le quedó al pobre David, que era un hombre tremendo en su poder, no le quedó otra más que aceptar que era un pecador. Dejemos esto acá. El Señor utiliza la parábola que hemos leído para hacer ver a los sacerdotes y escribas la bendición de pertenecer a un pueblo con leyes y principios que deberían seguir, pero no lo hicieron. La parábola muestra al padre pidiendo a uno de sus dos hijos que vaya a trabajar a su viña, y este hombre, el hijo, no sabemos su edad, suponemos que era un muchacho, le dice rotundamente no, desobedeciendo el mandamiento: honra a tu padre y a tu madre. El padre, cuando recibe esa respuesta, también se estremece porque sabe que le va a ir mal a su hijo por desobedecer la palabra. Muchos padres callan cuando ven que sus hijos cometen errores, no les dicen absolutamente nada. Eso tampoco es bueno. Pero en la parábola inmediatamente se nos dice que ese hijo que rotundamente se había negado a trabajar honrando a su padre, se arrepintió y fue a trabajar en la viña. Instruye al niño en su camino, Proverbios 22:6, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. La palabra resonó en su corazón y en su mente,
Y ese mandamiento aprendido en la niñez corrigió su conducta desobediente y se corrigió. La narración continúa y nos muestra a otro de los hijos de este padre que recibe la misma petición y de inmediato responde: sí, Señor, voy a ir a trabajar a la viña. Cuando nosotros como padres recibimos respuestas así de nuestros hijos, nos alegra. Este padre de la parábola se alegró por un hijo tan solícito que de inmediato le responde: sí, voy a ir a trabajar. Pero este hijo no fue, mintió, hipócrita, desilusionó a su padre, lo defraudó, lo engañó, haciéndole creer que él era obediente y no lo era. La ley y sus mandamientos deben ser obedecidos completamente. Los escribas que copiaban texto tras texto de la palabra de Dios conocían la ley. Los sacerdotes conocían la ley. Los reyes del pueblo de Israel conocían la ley, pero ellos no hicieron lo que la ley decía. Alguien dijo esto: si tu sana doctrina, tanto se habla de la sana doctrina, alguien dijo: he venido para hacer prevalecer la sana doctrina. Bueno, alguien también dijo: si tu sana doctrina solo te lleva a andar criticando a otros, si tu sana doctrina solo te lleva a juzgar a otros, si tu sana doctrina te lleva a debatir, a polemizar con los que no piensan como tú, y tú entonces señalas los errores de los demás, entonces, una de dos: o tu doctrina no es sana, o no la has entendido. Porque el buen árbol es aquel que produce fruto. Algo semejante era la actitud de los religiosos de los tiempos del Señor. Lo criticaban, lo cuestionaban, lo insultaban. Ellos eran perfectos. El Señor no, porque comía con personas pecadoras como rameras o publicanos. Y por esta razón, el Maestro les expresó, y esto les caló profundamente, que los pecadores iban delante de ellos, sacerdotes, escribas, fariseos, iban delante de ellos al reino de los cielos. Arrepentimiento es un dolor profundo por ofender a Dios y a la misma vez un deseo terminante de no volverlo a ofender. Arrepentimiento es lo que Dios pide para toda la humanidad. Arrepentimiento debe ser algo sincero, como lo fue aquel publicano llamado Zaqueo, que se arrepintió cuando conoció al Señor. Arrepentimiento como el de Pedro, que negó al Señor. Es conveniente que refiramos que hubo otro hombre igual que vendió al Señor, se llamó Judas. Pedro estuvo en el mismo nivel de ofensa al Señor, porque cuando una muchacha, viendo que él está allí calentándose en el fuego, dice: este también es de los galileos que estaban con aquel que está siendo ahora juzgado. Él dijo: no, y empezó a decir groserías, lógicamente en contra del Señor. La diferencia entre arrepentimiento y remordimiento es que el arrepentimiento es algo sincero, es algo que brota del corazón, es algo
que Dios conoce y valora. ¿Quiénes serán los hombres y las mujeres que irán al cielo? Los que se arrepientan, los que acudan al Señor. Judas acudió a los sacerdotes para devolver las monedas que había recibido. Pedro, cuando el Señor lo miró, cuando él se dio cuenta del cumplimiento de las palabras del Señor, que antes que el gallo cantara sería negado 3 veces, se derritió completamente en su ser. Se arrepintió. Como se arrepintió el hijo pródigo, que fue a buscar a su padre y le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hermanos, el arrepentimiento no es lo mismo que el remordimiento. Todos los que estamos aquí, lo dice la Escritura, que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero la mayoría de los que estamos aquí, cuando el Espíritu Santo ha tocado la puerta de nuestro corazón, porque he aquí que Él está a la puerta y llama. Qué caballeroso es el Señor, con todo el poder que le llevó a hacer los cielos y la tierra. No utiliza ese poder. No es un sátrapa, no es un dictador, no es un violento, es caballeroso. Toca, dice: estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Muchos de los que estamos aquí nos hemos arrepentido de nuestros pecados. Hemos pecado contra el cielo, hemos pecado contra el Señor. Hemos tenido conciencia de que hemos sido destituidos de la gloria de Dios, porque nuestros pecados establecen una separación entre el Dios Santo y el hombre pecador, que somos nosotros. Pero ha aparecido un pontífice. La palabra pontífice quiere decir puente. Ha aparecido un puente de salvación que conecta al hombre pecador con el Dios Santo. El pontífice y obispo de nuestras almas es Cristo Jesús. Nos conmueve. Es un soneto que no se sabe de quién es. No me mueve mi Dios para quererte el cielo que me tienes prometido, tampoco el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Muéveme el verte en una cruz escarnecido. Aunque no hubiera cielo, yo te amara, y aunque no hubiera infierno, te temiera. Tú me mueves, Señor. El Espíritu Santo trabaja de una manera tan maravillosa que cuando el Señor toca, muchos no lo oyen, pero nosotros lo hemos escuchado. Y por eso le damos gracias al Señor. Porque siendo viles pecadores, a su tiempo Cristo murió por nosotros. Pero si hubiera uno en esta mañana de los que estamos aquí, tan solo uno, porque basta uno que se arrepienta para que haya gozo en el reino de los cielos. Si hubiera uno que todavía no se ha arrepentido sincera y realmente, que el Espíritu Santo en este momento le permita escuchar
esos toquidos en la puerta de su corazón. Si ya lo escuchó, abra la puerta. Abra la puerta de su corazón. Hágalo en este momento. Si le parece vergonzoso que usted venga y doble sus rodillas aquí, no lo haga. Quédese allí donde está. Pero abra la puerta de su corazón. Dios le bendiga, hermano. ¿Alguien escucha la voz de Dios? ¿Alguien oye el tocar del Espíritu Santo? ¿Alguien siente amor por el crucificado? ¿Alguien mira a Cristo? Mira al Cordero de Dios. Él con su muerte trajo redención. Él puede salvarte. Él puede limpiarte. Él puede hacerte una nueva persona. Con esto no quiere decir que tus problemas se van a resolver de la noche a la mañana. Pero lo más importante es que tú vas a tener paz en tu alma. Y algo importante, tu nombre escrito en el libro de la vida.